Sean bienvenidos a la primera parte de este tutorial. Mi nombre es Ingeniero Alex Castillo. Vamos a trabajar en esta ocasión con lo que es la creación de una API programada en lenguaje PHP para poder trabajar con una base de datos MySQL. Como primer punto, lo primero que tenemos que realizar es tener instalado nuestro servidor web. Pueden utilizar el servidor exam para el tutorial, y el cual lo pueden descargar de acá de esta página para la versión para Windows, Linux o Mac OS. Una vez que lo hayan descargado y lo hayan instalado, podemos proceder a ejecutar dicho servidor. Cuando ustedes lo instalan, les va a pedir un usuario y contraseña para poder trabajar con dicho servidor. Usuario y contraseña para lo que es la base de datos MySQL, y esos datos, esas credenciales van a ser muy importantes para nosotros a la hora de trabajar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que se debe de hacer para crear lo que es una API REST dentro del servidor? Lo primero es definir si la vamos a crear utilizando algún framework o la vamos a crear, en este caso, con código nativo, ¿verdad? Como recomendación, si van a crear una API en PHP, pueden utilizar el framework SIMP. En este caso, el cual lo pueden descargar de acá. Vamos a escribirlo para que nos aparezca la página. En este caso es Slim PHP. Aquí tenemos la página oficial del framework Slim, y pues es un framework con el cual se puede programar una API de una manera bien sencilla, bien fácil, y pues nos cumple básicamente con lo que son las reglas de las API REST. En este caso, nosotros vamos a programar nuestra API sin utilizar ningún framework para aprender cómo es que funciona internamente lo que es una API. Así que va a ser una pequeña variación con respecto a lo que son las normas de REST, pero solamente en la parte del endpoint, ¿verdad? De la URL. Pero como recomendación pueden utilizar este framework si quieren utilizar, hacer una API de manera rápida y sencilla, ¿verdad? Bien, necesitamos entender algo muy importante, que cuando creamos una API REST, nosotros tenemos que ver que el servidor se comunica con nosotros mediante el protocolo HTTP. Si nosotros analizamos lo que es el protocolo HTTP, nos devuelve a nosotros una serie de respuestas o códigos, ¿verdad? Con los cuales nosotros podemos saber si la petición fue exitosa o hubo un error. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hay diferentes categorías de códigos. Por ejemplo, el código 200 es para cuando la petición fue correcta y se realizó por completo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos crear un recurso en lo que es el servidor, podemos devolver no una respuesta de OK, sino que el recurso ha sido creado, que es el código 201. Sería en este caso un código diferente porque nos va a permitir a nosotros decirle al cliente que la petición fue aceptada, fue realizada, y en este caso el recurso que se solicitó crear fue creado, en este caso también en el servidor. Otra forma de trabajar con lo que son los códigos HTTP podría ser con el ejemplo de lo que es el código 202, que nos permite aceptar una petición para procesamiento, pero notificarle al cliente que el procesamiento no fue completado. Por ejemplo, si buscamos a un usuario, podríamos utilizar este código, o podríamos utilizar el código 404 de no encontrado, ¿verdad? Para devolver la respuesta al cliente. Pero, por ejemplo, si nosotros realizamos una actualización de datos y por algún motivo no se completó la actualización de esa información, no vamos a enviar, digamos, una respuesta a 404 que diga que no se encontró el recurso, sino que la petición fue aceptada, fue procesada, pero no se pudo completar. Podríamos utilizar el código 202. En el caso de algún error, digamos, buscamos a un cliente o a un producto que no existe,
podríamos devolver la respuesta 404 no encontrado, ¿verdad? Que el recurso no fue encontrado en el servidor. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque esos códigos son los que se reciben en lo que es el cliente para poder procesar qué sucedió con la petición que le hizo al servidor. Bien, entonces continuando con esto, vamos a trabajar con lo que es la parte del código. Vamos a programar una parte para la base de datos, para comunicarnos con la base de datos, y vamos a programar la parte con la cual vamos a realizar, digamos, la respuesta que va a dar la aplicación o la API hacia el cliente, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta que eso se debe de programar en el lado del servidor y pues al final lo que vamos a obtener nosotros son unos endpoints con los cuales nosotros vamos a presentarle un servicio o a exponer un servicio o una interfaz de un servicio que el cliente, ya sea una aplicación móvil, una aplicación web o una aplicación de escritorio, podrán consumir en un futuro. Entonces vamos a proceder a programar la primera parte que sería la comunicación con la base de datos. Lo primero que debemos hacer es que en el servidor web tenemos que nosotros venir y crear nuestra base de datos para poder trabajar, ¿verdad? Hagamos eso en este momento entonces. Para crear la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso nos vamos a dirigir al servidor, ponemos localhost y vamos a acceder a la interfaz del servidor que ya está funcionando. Recuérdense que ya lo tenemos activo. Si tienen apagado el servidor, utilizan el panel de control de XAMPP y lo encienden con estos botones para que diga Start. Y aquí aparecerá el puerto en el cual está trabajando el servidor, el de Apache para lo que es el servidor web y MySQL para el servidor de bases de datos. Si aparece ya el puerto y aparecen en verdes porque ya está funcionando y podemos acceder a la página inicial del servidor escribiendo la palabra localhost o escribiendo en este caso localhost o escribiendo en este caso la IP de lo que es este equipo local. Para obtener la IP, ustedes en el CMD pueden venir acá y escriben pues el comando ipconfig y luego cuando le presionan enter aparecerá la IP de su red local, la copian y la ponen en la barra de direcciones para poder acceder al servidor. Eso es muy importante para cuando hagan pruebas con la aplicación cliente. Si la conectan a la misma red que el servidor, pues pueden acceder a él porque localhost es un nombre que se utiliza solamente para denominar al servidor en esta misma máquina en donde está corriendo el servidor. Pero para acceder al servidor desde lo que es la red, tienen que obtener la IP del servidor y proporcionársela al cliente, ya sea si se va a trabajar con un entorno LAN o con lo que es una red de internet, ¿verdad? Que ya sería montar el servicio pues en un servidor de internet, no en una computadora local. Para poder crearlo, nosotros vamos a trabajar con la computadora local y vamos a utilizar phpMyAdmin para ingresar a lo que es nuestro gestor de bases de datos. ¿Cuál es el gestor de bases de datos que está incluido en Exam? En este caso es MySQL. Para poder crear nuestra base de datos de trabajo, para el ejemplo, nosotros tenemos un código de lo que es una tabla sencilla, que es la que vamos a trabajar, y vamos a crear una serie de comandos, ¿verdad? Para poder crear la tabla y la base de datos. Primero la base de datos se va a llamar tutorial API y la tabla se va a llamar empleados. Básicamente esto es lenguaje SQL, ¿verdad? Aquí tenemos el comando create table que crea la tabla de empleados con estos campos y su clave primaria sería el código del empleado. También meteremos una serie de registros de ejemplo para poder estar haciendo pruebas con nuestra aplicación. Vaya, ¿cómo vamos a crearla? En este caso, la manera más fácil sería con el script de creación de las tablas y de la base de datos. Lo pegamos acá en la pestañita SQL, le damos continuar y nos va a crear la base de datos. Como yo ya le envié información de comandos de inserción de datos, pues me van a aparecer datos aquí también.
Si yo me voy acá a tutorial API, le doy clic y puedo observar que la tabla ya está creada. Ingreso a ella y ahí aparecen los 4 registros que le he ingresado como registros iniciales de ejemplo, ¿verdad? Para lo que es este tutorial. Si quieren ver la estructura de la tabla, también le dan clic acá en estructura y ven que se ha escrito tal como estaba en el script SQL. Bien, ya tenemos básicamente la primera parte. La siguiente parte es irnos a la carpeta, en este caso la carpeta raíz de nuestro servidor web. Yo lo tengo instalado en la carpeta en C2 puntos, pleca exam. Ingresan a esa carpeta del servidor web y luego se van a ir a la carpeta, en este caso, de la carpeta pública. En la carpeta pública, en lo que es nuestro servidor exam, está en una carpeta que se llama htdocs. Ingresamos a htdocs y vamos a crear una carpeta nueva, en este caso que se va a llamar, vamos a ponerle nombre aquí a la carpeta nueva, se va a llamar tutorial API. Entramos a esa carpeta y ahí vamos a programar lo que es eh, nuestro lado del servidor o nuestra API para poder luego en otro tutorial consumir dicha API, ¿verdad? Es muy importante el nombre de la carpeta que pongamos en el servidor web porque ese nos va a servir para poner la URL acá en localhost, pleca, lo que es el nombre de la carpeta y con eso vamos a acceder, le vamos a dar enter acá. Con esto vamos a acceder a lo que es la carpeta raíz de donde tenemos nuestro servicio, nuestra API. Para este ejemplo, todavía no tenemos nada programado, así que ya una vez creada la carpeta, voy a abrirla con lo que es Visual Studio Code. Vamos a abrirla con Visual Studio Code. Aquí tengo la ventanita. Veamos acá. Y vamos a arrastrarla porque es la manera más fácil, ¿verdad? En este caso, o bueno, le vamos a darle aquí a abrir carpeta, Open Folder, y nos vamos al servidor web y vamos a abrir dicha carpeta. En este caso lo tenemos acá en esta parte, exam, htdocs y tutorial, ¿verdad? Tutorial API. Esta sería nuestra carpeta raíz de nuestro proyecto. Vaya, la abrimos y vamos a proceder a ingresar el código de cada una de las funcionalidades de nuestra API. Vamos a utilizar el patrón MVC, pero en este caso vamos a programar el modelo y el controlador y la parte de la vista sería no una interfaz gráfica, sino que básicamente el endpoint que va a comunicar la información hacia el exterior, ¿verdad? El cual vamos a luego a consumir nosotros con nuestra aplicación cliente. Bien, necesitamos crear 2 carpetas. Dentro de lo que es esta carpeta sería la carpeta controlador y la otra carpeta siempre adentro de tutorial API sería la carpeta modelo. Bien, y empezamos a programar lo que es nuestra API. El modelo básicamente sería, entramos a la carpeta modelo y vamos a crear la conexión con la base de datos. Creamos un archivo conexión.php. Le damos enter y vamos a programar el código PHP para esta parte. En este caso, para programar en PHP, tenemos que hacerlo dentro de las etiquetas de lo que es el lenguaje PHP. Bien, ¿qué vamos a hacer para conectarnos a la base de datos? Primero vamos a crear una clase para conectarnos mediante PDO, que es una librería de PHP para conexión a bases de datos, PHP Data Object, y en este caso crearemos una clase llamada conexión, que es con la cual nosotros vamos a poder trabajar y conectarnos a dicha base de datos, ¿verdad? Necesitamos una serie de variables, sería la variable host. Todas las variables en PHP se ponen con signo de dólar y el host sería localhost para en el caso de que queramos acceder a la API desde el mismo servidor local, ponemos localhost, ¿verdad? Localhost con una T al final. Vamos a duplicar esta variable porque vamos a poner en este caso 4 más.
Una, dos, tres y cuatro variables. La siguiente variable sería la variable user, que sería el usuario de nuestro servidor, en este caso MySQL. Por yo defecto yo tengo el usuario root y la contraseña le vamos a poner 1, 2, 3, 4 y aquí le vamos a poner la variable nombre pass. La otra variable que necesitamos es el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar en el servidor, ¿verdad? Sería en este caso ejemplo API. Bueno, sería tutorial API. Tutorial API. Tutorial API. Vamos a ver acá, tutorial API. Bien, ya tenemos ese dato. Ahora nos hace falta una última variable, que esta no la vamos a establecer todavía su valor. Solo vamos a crearla y la variable sería con BD, que sería nuestro objeto con el cual nos vamos a conectar a la base de datos. Vaya, ya tenemos todas las variables que necesitamos. Vamos ahora a crear lo que es el constructor de la clase. En PHP se escriben así: public function, y el constructor no se llama igual que la clase. Aquí se pone dos veces un guión bajo y se pone la palabra construct. Construct, y se crea el constructor de esa manera. Entonces vamos a programar qué es lo que el constructor debe hacer. Lo que debe hacer básicamente es crear la cadena de conexión a la base de datos. Y vamos a programarla ahorita, que sería cadena conexión. Cadena de conexión va a ser igual y le vamos a pasar en este caso la información mediante la cual se va a conectar mediante una cadena de texto. El primer dato sería MySQL. MySQL, que sería dos puntos host. En este caso sería igual a la variable que tenemos acá, la variable host. ¿Cómo lo vamos a concatenar con el texto? Sería con un punto, punto this, $this, y luego de esto vamos a poner lo que es el nombre del host, ¿verdad? Con la variable de la clase. Vaya, ahora ponemos el nombre de la variable. Cuando se utiliza lo que es la palabra this, cuando referenciamos una variable de una clase en PHP, no se pone el dólar en el nombre de la variable, solo en el lado del this. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora vamos a concatenar esto con el siguiente dato que necesita la conexión, que sería básicamente el dbName, que es el nombre de la base de datos, y el conjunto de caracteres que se van a utilizar. Yo los tengo acá. Y cada campo, cada atributo, si se podemos observar acá, se separa por punto y coma. Aquí está el primer atributo, luego el segundo atributo con su variable, y aquí está el tercer atributo, que sería el conjunto de caracteres con un texto UTF-8, que sería básicamente solamente la parte de la codificación que se va a utilizar en la base de datos. Ahora vamos a hacer en la cadena de conexión, ya la vamos a utilizar acá y vamos a hacer un bloque try catch, porque una conexión a base de datos puede dar errores, si en dado caso el servidor está apagado, y eso nos podría dar problemas, ¿verdad? Vamos a hacer el bloque try catch con una variable de exception, y le vamos a poner $e, y aquí haremos el bloque del catch. Bien, en el caso del bloque del try, la operación que debemos de realizar nosotros para revisar, para conectarnos a la base de datos sería la siguiente. Vamos a utilizar esta variable con db para poder establecer la conexión. $this, en este caso $this, el operador flecha, que es para poder acceder a la variable, y en este caso sería con bd. Va a ser igual a new pdo, abrimos paréntesis, y le mandamos la cadena de conexión, que es esta cadena que hemos creado, se la mandamos al servidor y luego le mandamos los demás parámetros que pide. Si son observadores se darán cuenta que no le hemos dado los datos del usuario y contraseña,
para la base de datos MySQL, así que se los vamos a pasar por acá. Sería $this, operador flecha, y la variable sería user, que es esta variable que tengo yo acá. Ahora coma, y la otra variable que sería $this, la variable de la contraseña pass. Ya con esto ya tengo la cadena, el comando en este caso listo para crear la conexión con PDO. Le vamos a mandar una serie de atributos también. En este caso voy a poner aquí cuáles son. Los atributos que le vamos a mandar a PDO son básicamente para el manejo de los errores, ¿verdad? Para la manipulación de los errores. Que nos retorne ahí la respuesta y todo eso de los errores y lo vamos a monitorear. Si se logra realizar esta conexión, la conexión fue exitosa y ya tenemos acceso básicamente al gestor de bases de datos y conectados a la base de datos que tiene este nombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en caso de error? Como estamos trabajando con APIs, en este caso una API REST, vamos a devolver un JSON. Desde PHP sería de esta manera. Para devolver el JSON sería en este caso, ponemos $this, vamos a desvincular el objeto de la base de datos con BD, porque como la conexión no se realizó con éxito, solo le vamos a mandar una cadena de texto normal, ¿verdad? Error de conexión. Esto solo para desvincular el objeto, en este caso PDO. Vaya, eh, como nos falló la conexión, vamos a mandar una respuesta de error. En este caso sería http guión bajo response code y le escribimos aquí adentro del paréntesis el código de respuesta. Sería el código 404 que es el de error en este caso, ¿verdad? De no encontrado. Y vamos a construir lo que es la cadena JSON. Vamos a poner una variable llamada JSON y le vamos a poner los siguientes datos. Sería un arreglo, array, y le vamos a poner los siguientes datos. $JSON igual a, bueno, aquí sería la etiqueta del campo, que sería estado. Estado va a ser igual a error. Ese sería el estado que vamos a enviar, error. Luego de acá vamos a ponerle otras variables. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Serían 3 variables más. La segunda sería mensaje y el mensaje sería, en este caso, no va a ser un texto que vamos a escribir nosotros, sino que lo vamos a obtener de la excepción. Sería $e, operador flecha, y llamamos al método getMessage. GetMessage con doble S y con la M mayúscula. Y el otro dato sería data. Aquí vamos a enviar un arreglo vacío. Lo vamos a poner así, en un arreglo vacío, para estandarizar el formato de lo que es la respuesta JSON que vamos a enviar al cliente. Siempre va a tener el mismo formato, pero si la respuesta necesita datos, aquí va a ir la información en esta variable. Si la solicitud del cliente necesita datos que se le devuelvan, lo vamos a volver con esta variable. Y si no, pues la vamos a enviar como una cadena vacía, ¿verdad? Como un arreglo vacío. Luego de eso vamos a hacer un eco. Eco es para devolver la respuesta. Sería como imprimir la respuesta que en la página web. Y esa respuesta básicamente es la que va a capturar el cliente. Luego los datos de lo que es esta variable lo vamos a codificar en formato JSON con la función JSON encode. Y básicamente eso sería prácticamente todo. Y la salida sería exit para detener la ejecución en caso de un fallo. Si nos da este error, no podemos hacer nada con la API porque no hay conexión con la base de datos ni con el servidor. Entonces detenemos la ejecución y solo enviamos esta respuesta al cliente. Error 404 y aquí la información del error, que sería lo que nos va a devolver esta parte. Bien, ya tenemos básicamente la primera parte programada, el constructor, y luego del constructor vamos a trabajar ahorita con la función de conexión public
function get conexión. Este sería el getter, ¿verdad? Que va a establecer la conexión. Y aquí le ponemos las llavecitas y básicamente solo va a hacer un return de la variable conexión. This, en este caso, operador flecha y con BD, punto y coma. Recuérdense que en el constructor de la clase es en donde nosotros vamos a conectarnos a la base de datos. Por lo tanto, la variable conDB ya tiene la conexión establecida y eso es lo que vamos a retornar. Si en dado caso hubo un error en la conexión, cuando nosotros llamemos a getConnection, en lugar de conectarse al servidor, nos va a devolver el JSON del error. Y eso sería básicamente todo. Podemos probar lo que es la conexión. Si nosotros venimos y ponemos el signo de dólar acá, vamos a crear una nueva conexión. Conexión igual a new conexión. En este caso, new conexión. Llamamos al constructor de la clase y vamos a probarlo. Guardamos los cambios. Bueno, los tengo automáticos y vamos a probar a ver si funciona. En este caso, el archivo PHP está en la carpeta modelo y se llama conexión.php. Probémoslo entonces acá. Modelo, pleca, conexión.php. Y vamos a ver, en este caso, si nos devuelve una respuesta. Aquí le damos Enter y pues la conexión fue establecida porque no nos devolvió ningún error. Si nos devolviera un error, por ejemplo, aquí podemos mostrar un mensaje de conexión exitosa con un eco. Vamos a ver si nos devuelve la respuesta. Eso significa que la conexión fue exitosa con el servidor. Entonces, ya podemos estar tranquilos de que ya funciona. Digamos que el servidor de MySQL está apagado. Si yo le doy acá en conexión, le damos Enter, no va a poder conectarse y nos va a devolver, en este caso, la cadena JSON con el error, que es lo que nosotros queremos. Si queremos validar a ver si es una cadena JSON correcta, buscamos en Google algún validador, validador JSON, por ejemplo, el primero, este de acá, tenemos un montón de opciones, ponemos la cadena y le damos acá en validar JSON y observamos de que dice que es un JSON válido y tiene los tres campos que yo le envío, ¿verdad? Error, el estado SQL es de que el servidor está apagado y la data que no enviamos nada porque no nos hemos conectado, ¿verdad? Vaya, este validador nos es muy útil para revisar de que todo funcione correctamente. Encendemos de nuevo el servidor y pues vamos a continuar con la siguiente parte. Bien, una vez tenemos creada la conexión, en el modelo vamos a crear un modelo para conectarnos a nuestra respectiva tabla. La tabla que vamos a ocupar en este caso sería de, una tabla de empleados, ¿verdad? Como vimos en lo que es el código del comando de creación de la tabla, vimos que era una tabla de empleados. Entonces, en este caso, vamos a crear la conexión a esa base de datos en otro archivo dentro de la carpeta modelo. El archivo se va a llamar empleados model, que sería con el cual vamos a crear toda la conexión con lo que es, lo que es la base de datos para hacer las operaciones, ¿verdad? Empleados model.php. Vaya, y acá vamos a crear lo que es las etiquetas de PHP. Ahí está. Creamos las etiquetas de PHP. Y lo primero que debemos hacer en este caso es requerir la conexión. Entonces le ponemos acá require once, y le ponemos acá lo que es la cadena de conexión, ¿verdad? Que sería el archivo como está en la misma carpeta. No necesitamos ponerle la ruta, solo le ponemos el nombre del archivo, conexión.php. Este es el include, ¿verdad? Y ya tenemos acceso a conexión.php. Luego la clase que vamos a crear sería una clase empleados model, que va a heredar la conexión.
Y luego, pues en este caso, procedemos a crear la clase, ¿verdad? Aquí tenemos la clase vacía. Vamos a recibir en una variable la conexión. Sería con punto y coma. Y acá la conexión, que sería una variable de la clase. Y esta variable la vamos a trabajar para poder operar con lo que es la conexión a la base de datos. Vamos a llamar al constructor de la conexión desde el constructor del empleado model para poder establecer conexión con la base de datos y obtener la conexión a la base de datos. Entonces, eso sería con el constructor public function guión bajo construct y vamos a llamar a lo que es la conexión, ¿verdad? La variable conexión, va a ser igual a una nueva conexión, igual a new conexión. Vaya, entonces ya tenemos acceso a una nueva conexión por el include que hicimos aquí arriba con el require once. Y ahora vamos a llamar al método getConnection, ¿verdad? Llamemos al método getConnection. Sería $this, operador flecha, conexión, igual, en este caso, igual a $this guión conexión, operador flecha, y llamamos al método getConnection, conexión, que es el que creamos aquí, ¿verdad? A este método, getConnection. Entonces aquí básicamente es este. Y luego ya con eso ya se conectó lo que es empleados model a la base de datos y empezamos a programar los métodos que van a consultar la información en la base de datos del CRUD. Los métodos van a ser las cuatro operaciones básicas, ¿verdad? Creemos primero el método para poder insertar empleados. Public function insertar empleados. Empleados sería porque solo va a insertar uno a la vez. Necesita cuatro parámetros. El primero sería código EMP. Le vamos a poner la primera letra en minúscula para definir que es un parámetro, no la variable de la base de datos. Tiene un nombre similar, ¿verdad? Nombre EMP. Y la tercera sería edad EMP. Y el último dato es sueldo, ¿verdad? Sueldo EMP. Vaya, ya tenemos los cuatro campos, creamos el cuerpo de la función y empezamos a programar la función. Todas las funciones de conexión a la base de datos son utilizando las funciones de PDO, de la librería PDO de PHP. Si quieren investigar en internet cómo funciona, pues pueden buscarla, ¿verdad? Bien, en el caso de este ejercicio de insertar empleado, vamos a poner un bloque try catch porque podría darnos un error si quiere insertar a un nuevo empleado y ya existe el empleado porque estamos utilizando la misma clave primaria. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta ese posible error. Así que vamos a hacer un bloque try catch para ello, ¿verdad? Vamos a ahorrar un poco de tiempo con este bloque try catch. Lo vamos a poner y lo vamos a limpiar, ¿verdad? Lo vamos a limpiar. Y pues acá vamos a proceder a programar qué sucede si resultase correcta la ejecución del comando de inserción. Vale. Primero, la cadena SQL sería la siguiente. Ponemos que va a ser un insert into, la tabla se llama empleados, y los cuatro campos a los cuales le vamos a meter información los vamos a poner aquí, que sería respetando correctamente los nombres, ¿verdad? Recordemos que los nombres tienen la primera letra en mayúscula. Aquí podemos observar código de empleado, coma, los demás los voy a digitar. Código de empleado sería nombre, edad, sueldo y la fecha de registro es automática.
así que esa no la vamos a digitar. La fecha de registro es automática. Acá. En este caso, vamos acá. Código EMP sería nombre EMP, edad EMP y sueldo EMP. Tienen que ser exactamente iguales los nombres a los que están en la base de datos. Ahora values, y en values vamos a poner lo que son los 4 parámetros, porque esta va a ser una consulta preparada. Ponemos un signo de interrogación, coma, otro, serían 4. ¿Por qué lo ponemos así? Porque en PDO así se utiliza para poder evitar la inyección SQL, ataques de inyección SQL. Esa es la seguridad extra que tiene PDO. Vaya, y los parámetros los podemos mandar de varias formas. Una forma sería utilizando bind o bind params, y la otra forma es mandarle un arreglo de parámetros. Yo voy a mandar un arreglo de parámetros. Arreglo parámetros. En este caso va a ser igual a un nuevo array. Perdón, acá sería igual a nuevo array. Y en el nuevo array le vamos a poner acá las variables que vamos a mandar. Serían estas cuatro, las cuatro que tenemos de aquí de parámetros, las vamos a mandar aquí, como en el arreglo, ¿verdad? Las establecemos en el arreglo y luego vamos a ejecutar o a preparar la conexión. Sería en este caso $insert va a ser igual a, vamos a preparar la conexión ahorita. $this, operador flecha, conexión, y en este caso vamos a llamar al método prepare con el operador flecha, prepare, y le pasamos lo que es la cadena SQL para que cree la consulta preparada y luego en el siguiente comando le meta estos 4 parámetros aquí en los valores. Eso es lo que haría básicamente esa línea. Y aquí nosotros vamos a realizar el insert, pero vamos a recibir el resultado. Resultado, insert va a ser igual a lo que es la llamada a insert, pero en este caso vamos a llamar a otra función que sería execute. Y aquí es de donde le vamos a pasar el arreglo de parámetros. Aquí agarramos el arreglo de parámetros y lo ponemos acá. Y luego, una vez que tengamos la respuesta, la vamos a retornar. Return, en este caso, que sería la variable de resultado insert. Esta variable es la que vamos a retornar. Vaya, eso es en caso de que todo funcione bien. ¿Qué nos va a devolver resultado insert? Nos va a devolver un 1 en el caso de que se logró insertar al usuario. Y si nos falla porque el código de empleado ya existía, nos va a dar un error, por ejemplo, ya sea por algún trigger o por ejemplo un error porque la clave que estamos mandando de empleado ya la tiene otro empleado. Entonces eso ya falla con la restricción de lo que es la clave primaria de otro registro de la base de datos, de la tabla. Entonces eso nos lanzaría la excepción. ¿Qué pasa en el caso que nos lance la excepción? Lo único que vamos a hacer es que vamos a establecer la variable resultado insert que nos mande un valor igual a 0. Porque en el caso de este ejemplo, bueno, si hacemos lo que es la inserción así, no nos va a devolver un código diferente si no lo logró insertar, sino que nos va a devolver una excepción de que por la restricción de la clave primaria. Entonces luego hacemos el return de la variable. Es bien fácil y básicamente el return de la variable sería retornar el insert, igual que la línea de aquí arriba, ¿verdad? Que esta. Aquí retornamos la variable. Vaya, ya con eso tenemos terminado nuestro método insertar empleado en lo que es el modelo de la base de datos. Para este ejemplo, vamos a hacer la programación de lo que es ahora el controlador y luego el endpoint para poder probarlo. Y luego después de eso vamos a continuar trabajando con las demás funciones de lo que es el modelo para actualizar,
consultar o eliminar registros, ¿verdad? Entonces voy a proceder ahorita a trabajar con la parte del controlador, que es el que se va a encargar de procesar esta información y mandarla hacia el endpoint para que se envíe al cliente, ¿verdad? Entonces eso sería con la carpeta controlador. Vamos a crear un controlador llamado empleados controller, controller.php, y este archivo básicamente es el que nos va a permitir a nosotros crear ya la respuesta al servidor. Y la respuesta, pues ya saben que la vamos a tener que crear en formato JSON, ¿verdad? Bien, en el empleados controller lo que vamos a hacer es crear lo que es primero la conexión con el modelo, ¿verdad? Vamos a hacer un require once para conectarnos al modelo, y en este caso la ruta que vamos a poner acá tiene mucho que ver con lo siguiente que vamos a hacer ahorita. Ya lo voy a explicar. Punto pleca modelo pleca empleados model, empleados model.php. Vaya, esto es muy importante lo que voy a mencionar ahorita. Esta es la ruta de la carpeta actual, la carpeta controlador. No, yo no voy a poner la ruta relativa para acceder a la carpeta modelo desde aquí, porque este archivo controlador no va a ser llamado directamente desde la carpeta controlador, sino que desde la raíz de nuestro proyecto. En la raíz de nuestro proyecto nosotros vamos a tener un archivo llamado empleados.php, empleados.php, y este archivo, o básicamente este archivo PHP, va a ser mi endpoint. Acá, este archivo PHP va a ser mi endpoint. Le voy a poner las etiquetitas y después lo vamos a programar. Entonces, como está en la raíz de lo que es la carpeta, aquí creo que la puse en donde no era. Vamos a moverlo a la carpeta correcta. Eh, bueno, no me deja moverlo desde acá. Vamos a moverlo desde aquí, más rápido, ¿verdad? Sería, y lo vamos a cerrar primero. Vamos a cerrarlo. Y sería este archivo empleados PHP va a ser mi endpoint. Yo lo voy a hacer el endpoint en un solo archivo, pero podríamos crear cuatro, uno para cada operación, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer con un archivo y voy a utilizar un switch para determinar qué operación es la que estoy llamando, ¿verdad? Y así lo vamos a mantener todo con una sola, todas las operaciones de empleados en un solo documento. Vaya, entonces yo ya tengo el archivo acá. Podemos observar que ya está en la raíz de tutorial API, aquí. Entonces ya lo vamos a programar. Entonces programamos el empleados controller, y como desde aquí vamos a llamar a empleados controller, entonces como hacemos un require once acá de empleados controller, entonces por esa razón vamos a poner la ruta de una sola vez. Punto pleca controlador pleca empleados controller.php, controller.php. Como yo voy a incluir desde aquí al archivo, entonces lógicamente todo el código de ese archivo se va a ejecutar desde esta raíz. Entonces por eso, para acceder yo al modelo, ya no necesito poner la ruta desde la carpeta controlador, sino que solamente la carpeta actual, que sería la raíz desde donde voy a llamar a empleados PHP, y pleca modelo para acceder al modelo directamente desde ahí, ¿verdad? Eso es lo que cambio, por eso es que lo hemos trabajado de esta manera. Estas se llaman rutas, en este caso, relativas a la posición de lo que es el archivo, ¿verdad? Vaya, ¿qué otra cosa necesitamos? Como vamos a devolver un JSON, vamos a poner el header. El header sería, en este caso, content type application JSON. Este sería content type application JSON, para que toda la petición que mandemos se devuelvan, se le diga al cliente de que la información está viajando en formato JSON, ¿verdad? Vamos a crear la clase del controlador. Se va a llamar empleados controller.
Y aquí va a tener las funciones que van a llamar a los métodos del modelo, que es el que se encarga de hacer las operaciones ya en la base de datos. Necesitamos un objeto del modelo. Entonces el objeto del modelo, como ya expliqué esto, lo voy a hacer un poco más rápido. El objeto del modelo va a ser una variable que se va a encargar de crear una nueva instancia del modelo, de empleados model, empleado model. Acá. Eso sería una nueva instancia de empleados model. De acá, ¿verdad? Empleados model. Entonces, veamos acá, sería empleado model. Aquí hay que quitarle la letra S. Empleado model. Bien, entonces en este caso, una vez que yo tengo la instancia, yo ya tengo acceso a las funciones que me van a mandar información a la base de datos o consultar. Ya la voy a poder ocupar acá en mi controlador. Entonces empezamos a programar cada método del controlador, que sería método controlador insertar empleado. Insertar empleado. Vaya, este sería el método que ya programamos en el modelo, ¿verdad? Acá vamos a referenciarlo. Sería public function, function y se va a llamar, en este caso, insertar empleado. Y en este caso, insertar empleado. Y va a recibir los 4 parámetros que nosotros ya sabemos que tienen que enviarse desde el cliente, ¿verdad? Hacia el servidor. Va a recibir estos 4 parámetros y luego los va a procesar de la manera siguiente. Vamos a llamar, vamos a llamar ahorita a lo que es el método del modelo que se encarga de insertar empleado. Sería en este caso resultado insert va a ser igual y llamemos al método. Sería this operador flecha, objeto, el objeto modelo sin el signo de dólar, ¿verdad? Recuérdense que cuando usamos this no ponemos el signo de dólar, objeto modelo y vamos a llamar al método insertar empleado y le vamos a pasar los 4 campos de parámetro. Los que recibió el controlador se los pasa al modelo para que éste haga la consulta respectiva a la base de datos y nos va a devolver una respuesta. Si se logró insertar el empleado nos va a devolver un 1 y si no se logró nos va a devolver un 0, ¿verdad? Tal como lo programamos aquí. Y ahí está independiente cada parte. Luego de esto vamos a procesar la respuesta. Vamos a crear el arreglo JSON, va a ser igual a array, y luego vamos a hacer una condición para averiguar qué sucedió. Le voy a poner acá if, en este caso, la variable de resultado. Si el resultado de insertar los datos fue correcto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compararlo, lo podemos comparar con 1 o lo podemos comparar con true, porque 1 es igual a verdadero, ¿verdad? Y 0 es igual a falso. Y en este caso vamos a construir la parte del verdadero y falso acá. Si es 1, entonces aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar el JSON de éxito y si es 0, vamos a mandar el JSON de error. El JSON de éxito que vamos a mandar, vamos a ponerle true, de verdadero. El JSON de éxito que vamos a mandar es similar al que hicimos en la primera parte, en la conexión. Pero lo voy a poner en este caso acá y lo vamos a estudiar. La respuesta sería un código 201. Si revisamos las respuestas que habíamos buscado en internet, las vamos a tener aquí a la mano. Sería HTTP codes o códigos de estado HTTP. De aquí la vamos a consultar. El código 201 dice creado, dice, la solicitud ha tenido éxito y se ha creado un nuevo recurso como resultado de ello, dice. Vaya, esta sería la respuesta que vamos a enviar. En este caso, código 201. En el estado vamos a ponerle éxito y en el mensaje le vamos a poner el empleado tal con el código tal, que sería el parámetro, registrado con éxito. Y la data le vamos a enviar vacío, un arreglo vacío, porque no necesitamos devolver información, solo avisar de que se insertó con éxito el empleado.
¿Y por qué no quitamos esta parte si no la vamos a ocupar? Simple y sencillamente para mantener el objeto JSON, o mejor dicho, la cadena JSON en un formato estándar, ¿verdad? Ya cuando haya respuestas o cuando no haya respuestas. Luego codificamos la cadena en formato JSON y que se va a enviar al cliente. Se va a enviar el header de que lo que le estamos enviando es un JSON, se va a enviar el código de error HTTP y se va a enviar la cadena codificada en formato JSON de respuesta correcta. En caso de error, vamos a enviar lo mismo pero con un mensaje de error, que sería respuesta HTTP. Le podemos poner eh, error 404 o lo podemos poner error, en este caso un 202. Lo voy a explicar acá por qué 202. Si nosotros nos vamos al código 202, dice aceptado, dice. La solicitud se ha recibido, pero aún no se ha actuado, dice. En este caso es una petición sin compromiso, lo que significa de que no hay manera que HTTP permite enviar una respuesta asíncrona como resultado del procesamiento de la solicitud. Esto no nos explica mucho. Vamos a buscar otra respuesta. Busquemos la del W3 Schools. Vámonos al código 202, dice, aceptado, dice. La petición ha sido aceptada para procesamiento, dice, pero el procesamiento no fue completado. Entonces, esto nos dice de que nosotros intentamos insertar un empleado, pero nos devolvió de que no pudo. Entonces, en lugar de decir error no encontrado, que es el 404, le decimos error no se pudo realizar la operación. Y por eso digamos el código 202 en lugar del 404. Esto ya es decisión del programador de la API si quiere enviar un código realmente de error, de fallo, HTTP, o un código que dé una notificación que se procese como solicitud completada, pero que algo faltó, ¿verdad? Lo vamos a dejar así, diciendo de que algo faltó. Vaya, esta sería mi función insertar empleado. Una vez terminada, ahora yo ya puedo programar el endpoint. Vámonos a programar el endpoint y luego después nos quedamos con las demás operaciones. Vaya, en el caso del endpoint, nos vamos a empleados.php. Necesitamos crear un objeto del controlador, pero aquí ya no vamos a crear una clase porque solo va a ser un switch para los 4 métodos, porque no lo estamos trabajando en 4 archivos, ¿verdad? Para el create, update, delete y todo eso. Por ejemplo, podríamos poner uno que se llame crear, otro que se llame eliminar, otro actualizar y así, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer en un solo archivo. Bien, creemos el objeto entonces. obj empleados controller. Vamos a crear el objeto del controlador y para crearlo solo se pone new y en este caso empleados controller. New empleados controller y pues ahí creamos la instancia del controlador. Si esto está bien hecho, si esta línea del include está bien hecha, esto va a funcionar de una sola vez. Si no, el error podría estar en la ruta de acá, ¿verdad? Que no la referenciamos bien o no pusimos bien el nombre de la carpeta o algo similar. Con mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Ahora vamos a crear, en este caso, el switch. Pero antes de crear el switch, vamos a hacer un ejemplo de averiguar cómo se envían las peticiones HTTP del servidor del cliente al servidor. Pongamos esta línea que nos imprime método HTTP y nos va a recibir qué método HTTP es el que se le ha pedido al servidor. Lo vamos a enviar acá, ¿verdad? Vale, le voy a dar guardar cambios y vamos a darle acá clic. Le vamos a dar clic acá desde la carpeta raíz, ¿verdad? Que sería pleca empleados.php. Enter y nos va a devolver. Vamos a ver qué nos devuelve. Parece que un error porque se tardó mucho. Tengo apagado el servidor todavía de MySQL. Ahí está. Vamos a darle otra vez Enter. Y dice conexión exitosa. No le quitamos el texto de conexión, ¿verdad? Vamos a quitárselo para que no nos esté imprimiendo este mensaje. Conexión exitosa. Vaya. Save. Y le vamos a quitar también el comando de prueba. Este es de prueba que hemos hecho, acuérdense. Y ahorita vamos a darle acá. Y dice método HTTP GET, dice. Entonces, desde el navegador web solo podemos mandar, así como lo hemos hecho ahorita,
peticiones GET, pero una petición POST se manda con un formulario, por ejemplo HTML y así, ¿verdad? Pero el problema es que solo podemos probar las peticiones GET desde el navegador web. Ahí es en donde entra una aplicación que nosotros podemos utilizar que se llama Postman. Postman. La descargan de esta página web, de la página oficial Postman. Vienen acá y descargan para Windows o su sistema operativo. Y una vez descargado, lo abrimos, ¿verdad? En este caso, Postman, lo abrimos. Y Postman es una aplicación que nos permite enviar peticiones al servidor de diferente tipo. Get, Post, Put, Patch, Delete, Head y aquí hay varias opciones. Si yo pongo aquí la URL de mi API, le voy a dar Enter o le voy a dar Send. Vamos a observar que aquí me aparece la respuesta que el servidor me dio. Entonces aquí le he mandado una petición GET. Le voy a mandar una petición POST, le doy Send y aquí me dice que el servidor recibió una petición POST. Eso no lo puedo hacer desde el navegador. Le voy a enviar una petición PUT y dice que el servidor recibió una petición PUT. Le voy a enviar un DELETE, le doy Send y dice que el servidor recibió una petición DELETE. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en nuestro programa es capturar esa petición en lo que es el endpoint. Entonces ya probamos que se reciben las peticiones y vamos a proceder a programar lo que es el switch. Claro, aclaro que el switch lo estoy haciendo porque estoy haciendo en un solo endpoint las 4 operaciones. Si hago 4 endpoints diferentes, pues ya no necesito el switch. Solo poner el código del endpoint, ¿verdad? Que realiza la operación put o get o lo que sea que yo estoy solicitando. Vaya, voy a averiguar cuál es el método que me enviaron. Switch y le hago un switch con el método. Ahí está. Y tengo 4 casos. Case, si me mandan post, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer el switch. Vamos a hacer el switch acá. Y si me mandan, ese sería el post. Vamos a hacer el 4. 4. Vamos a hacer 4. Ahí está. Post, get, put y delete. Entonces, en lugar de imprimir el método HTTP, lo que vamos a hacer es meterlo en un switch. Si nos mandaron una petición post, vamos a insertar el usuario. Si nos mandaron una petición get, vamos a buscar a un usuario o a un empleado o a todos y los vamos a devolver. Si nos hacen una petición put, vamos a actualizar a un empleado. Y si nos hacen una petición delete, vamos a eliminar al empleado. Nosotros ya tenemos programado todo para hacer un insert. Entonces vamos a programar el endpoint del post. Nuestro endpoint en este caso sería bueno declarar acá en un comentario qué datos necesita. El endpoint en este caso se va a llamar empleados.php. Como ese es el nombre que yo le he manejado acá, ¿verdad? No le he puesto crear.php. Entonces le he puesto empleados.php y va a recibir 4 parámetros: el código de empleado, el nombre, la edad y el sueldo. Y el método es el método post. Vaya, entonces vamos a programar que funcione. ¿Cómo va a funcionar? Tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que averiguar si las variables están establecidas, las 4 variables de, de los parámetros que voy a utilizar. Vamos a hacer un if y vamos a poner el caso de éxito y el caso de error. Aquí sería el if con el caso de éxito y el caso de error. Aquí vamos a utilizar una función especial. Quiero que la vean. La función es isSet. Sería isSet. Esta función isSet nos permite averiguar si una variable está establecida o seteada. Las variables que viajan al servidor del cliente pueden viajar al servidor y ahí se reciben en unos arreglos. En este caso, por ejemplo, el arreglo guión bajo, aquí los tengo: get, el arreglo guión bajo post o el arreglo request. El arreglo request contiene todas las variables que se mandaron por get y por post. Y el arreglo get solo mantiene las variables que se enviaron por get, o sea, codificadas en la URL de la petición. Y en el arreglo post
se guardan todas las variables que se mandaron desde un formulario, por ejemplo, desde un formulario hacia el servidor. Cuando yo meto datos en un formulario en una página web, esos datos le doy clic en enviar y viajan por el método post. Entonces se reciben en el servidor, en el caso de PHP, con esta variable o con request, con cualquiera de las dos funciona. Yo voy a utilizar post para este ejemplo porque este es el método post. Y la variable se pone entre llaves, entre corchetes, y se le pone el nombre, que sería código EMP. Le voy a poner el mismo nombre que tiene en la base de datos. Vaya, con esto averiguamos si la variable está seteada, o sea, si la variable la envió el cliente hacia el servidor, pero no pregunta si tiene datos. Para averiguar si tiene datos se le pone AND y se le pone en este caso la variable la variable que sea diferente de nulo, o sea que no vaya vacía la variable. Eso sería lo que pondríamos en esta parte, que sea diferente de nulo. Aquí el iset lo cerré. Veamos si no hay algún error. Esta llave, vamos a ver, el iset está bien. Veamos, iset post, código EMP, estamos bien, comillas también. And guión bajo post. Aquí no lleva llave. Ese es el error. Ahí no lleva llave. Vaya, entonces en este caso, yo con esto averiguo que la variable esté seteada, la variable que yo voy a ocupar. Pero recordemos que este es el endpoint de lo que es crear un nuevo usuario. Entonces no solo vamos a averiguar una variable, tenemos que averiguar que nos hayan mandado las 4 variables. Entonces, por esa razón yo voy a meter esto en un paréntesis, todo esto. Para no escribir más código, lo voy a hacer directamente en esta línea, ¿verdad? Eh, lo voy a meter aquí. Ah, perdón, no era ahí la línea. Este sí está bien. Sería, este no va acá. Este iría en el iset, aquí. Ahí está. Entonces, en este caso voy a copiar esto y voy a hacer la misma consulta aquí con todos los campos tienen que estar obligatorios. Aquí sería el segundo que sería el nombre EMP. Nombre EMP. Y luego y el tercer campo. Para no hacerlo en una función aparte, pues se puede crear una función que valide que todos los parámetros estén seteados. Sí se puede, pero este ejemplo es un ejemplo sencillo. La tercera sería la edad. Y la última, el último sería, verificamos el sueldo. Sueldo EMP. Lo vamos a poner acá. Sueldo y sueldo. Uy, este sería sueldo EMP. Ahí está. Ya con eso el if va a averiguar, va a entrar solamente si las 4 variables tienen dato. Si las 4 variables tienen dato, va a llamar al controlador. Si no, no lo va a llamar. Eso es lo que estamos haciendo acá. Vaya, entonces llamemos al controlador. Dólar OBJ empleados controller va a ser en este caso la llamada con el operador flecha al método insertar empleado. Insertar empleado. Y el método insertar empleado, en este caso, va a recibir, va a recibir todas esas variables. ¿Las podemos meter en variables temporales? Sí. Las podríamos copiar en variables locales, ¿verdad? Pero en este caso yo solo las voy a copiar de acá para hacerlo más rápido. Vamos acá, la primera, coma. La segunda que sería la del nombre. La segunda variable, la del nombre, coma. La tercera, la de la edad. La tercera variable es la de la edad y la cuarta variable es la del sueldo, ¿verdad? Esta cuarta variable que la estamos sacando del arreglo post. Recuérdense que este es el método post, entonces de ahí vienen. Entonces estos datos los va a mandar al controlador, el controlador los va a mandar al modelo y el modelo va a intentar insertarlos en la base de datos y si logró insertarlos nos va a avisar de que lo logró, si no lo logró nos va a avisar también de que no lo hizo y luego el controlador en este caso eh, bueno, el controlador nos va a avisar allá, ¿verdad? Con la cadena JSON
de éxito si se logró insertar o el fallo si no se logró insertar. ¿Y qué pasa si no me mandaron los parámetros que yo necesito? Si no me los mandaron, pues voy a retornar un error que diga que todos los campos son obligatorios, ¿verdad? Claro que en la aplicación también se tiene que validar esto, pero el servidor debe estar preparado por cualquier inconveniente, ¿verdad? Y ahí está. En este caso, la petición sería 202. Se realizó la petición, se consultó correctamente, pero en este caso, hubo un error y no se pudieron guardar los datos. Dice, todos los campos del empleado son obligatorios. Entonces mandamos esa cadena JSON y básicamente con esto ya terminamos el endpoint de lo que es el método post. Lo vamos a probar desde Postman, a ver si funciona. Eh, Primero, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos, vamos a hacer el delete y para poder utilizar el método post con Postman, sin necesidad de tener todavía la aplicación programada, el cliente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer, en este caso, una serie de variables. Lo voy a hacer con form data. Vamos a establecer una serie de variables que se llamen exactamente igual a las que va a recibir la petición HTTP. Estos nombres tengo que ocupar, ¿verdad? Código EMP, voy a copiar uno solo a manera de ejemplo. Tiene que ser exactamente igual sin ningún error en el nombre de la variable. Y aquí va a ir su valor. En este caso sería EMP0001. Y luego las demás variables, pues yo ya las conozco, solo las voy a escribir. Que sería nombre EMP. La siguiente sería edad EMP. Y la última sería sueldo EMP. Si se fijan, la base de datos tiene más campos. En este caso, ¿cuáles campos tiene? Tiene también la fecha de registro y en este caso, bueno, el código de empleado es la clave primaria, pero la fecha de registro no la mandamos porque es automática, la calcula con esta instrucción en la hora actual en la cual se registró el registro en la base de datos. Hay otra cosa, esta petición nos va a dar error porque nosotros ya tenemos un empleado con este código, pero lo voy a hacer adrede a esa manera para que ustedes vean de que el servidor nos responde. Eso es lo que quiero que vean. Vaya, voy a mandar solamente el código. Veamos qué nos dice el servidor. Y recuérdense, cuando hacen una petición de tipo post, tienen que seleccionar aquí post, le dan aquí el endpoint del servidor y le ponen acá en el body, form data y los campos, ¿verdad? Yo voy a mandar 4 campos, pero solo uno tiene datos. Le voy acá, send, y dice, no se puede guardar, todos los campos son obligatorios, dice aquí la respuesta, miren, del servidor, porque no le he puesto nada aquí. Entonces yo le voy a poner un nombre, le voy a poner aquí Alex Castillo, le vamos a poner aquí edad, pongámosle una edad de ejemplo y un sueldo de ejemplo, 100, y le vamos a dar enviar. Ahora no nos va a dar el error de que son obligatorios, nos va a dar el error de que este código ya existe. Si funciona bien, ¿verdad? El modelo. Enviamos la petición y dice, error, dice, no se pudo insertar el empleado EMP0001, el código ya existe. Vaya, le ponemos 2, lo mismo nos va a decir que ya existe, miren. Bueno, le ponemos 3, nos va a decir que ya existe, porque hasta el 4 existe. Tenemos 4 empleados insertados en la base de datos de manera manual. Si yo le pongo el código 5, ese sí lo va a insertar. Pero observemos antes de insertarlo algo bien interesante. Cada vez que nos da el error, nos devuelve un JSON. Este es un JSON. Y nos devuelve el status, el código de error aquí, mira. En este caso, como le enviamos el código 202 de que la petición fue procesada, pero no fue completada, entonces aquí nos aparece el status. Este status también lo recibirá la aplicación final del cliente que ustedes vayan a programar. Este status que está acá. Vaya, ahora insertemos a un cliente, a un empleado, perdón, le doy insertar y en este caso dice éxito el estado, dice empleado EMP0005 registrado con éxito. ¿Cómo sabemos si está registrado con éxito si todavía no tenemos programado el método get? Pues nos vamos directamente a la base de datos, ¿verdad? Vámonos acá al gestor. Lo voy a abrir en otra pestañita. Localhost. Acá. Nos vamos al gestor phpMyAdmin y vamos a ver si ese empleado ya lo registró.
Tiene los mismos datos casi de otro empleado, pero el código es diferente, ¿verdad? Veamos. Ahí está, mira, este ya estaba, este era el 4 que habíamos puesto, el 4. El nuevo sería este, ¿ve? Que lo acabamos de insertar en este momento, el nuevo. Aquí está, EMP0005. Digamos que yo por error mandé los datos de esta persona, por eso aparecen los datos duplicados de nombre, ¿verdad? No es, o sea, es la misma persona porque me equivoqué, digamos. Entonces ahí es donde yo utilizaría los demás métodos, el put para actualizar. Vaya, pero ahorita lo vamos a dejar así, ya funciona el método post, ya insertamos datos, entonces el endpoint de insertar o de crear ya está hecho, ya está terminado. Eso básicamente sería todo el código del endpoint. Solamente esto que está aquí sería el código del endpoint. Si lo manejamos en un archivo aparte, no necesitamos hacer todo este switch. Pero como nosotros vamos a usar todos los métodos en un solo endpoint, pues vamos a programar los demás acá, ¿verdad? El put, el get y el delete. Continuemos entonces, ya que ya vimos que ya funciona un endpoint, vamos a programar el resto de endpoints.